Mm, el mejor momento del día. Mi café, tu compañía y libros. Soy Ana Isabel López, fundadora de Trebolarium, que es la herramienta que utilizo para promocionar los libros de superación personal. Y hoy tengo conmigo a el autor del libro Dinero, la Biblia de los ingresos pasivos. El autor se llama Daniel, pero lo conoceremos mejor como Roberto de los Bosques. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias a Isabel por la invitación. Bueno, Roberto y yo compartimos un sueño que es que nunca más se le vuelva a decir a un escritor que de escribir no se vive. Sí, yo en este aspecto tengo ya un libro de 2020 que se llama Así vivir de escribir, 25 trucos para escritores independientes. Y pues sí, es un tema muy interesante. Sí se puede, por supuesto, vivir de escribir y se puede vivir muy bien. Es uno de los negocios más rentables porque los libros te están vendiendo sin necesidad de tu trabajo activo. Y también hay muchas formas de hacerlo porque algunas personas solo conocen la forma, pues igual publicando con una editorial, autopublicando y cobrando regalías. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo empecé a vivir de escribir escribiendo para otros, que esto es lo que ya conocemos como escritura fantasma, redacción publicitaria. También eso son formas de vivir de escribir. Y me parece sobre todo muy interesante tener varias, porque es cierto algo de que si tú escribes y dependes de las ventas de ese libro o de las ventas de tu cuenta de Amazon KDP, pues estás en riesgo. Porque pues si vamos a hablar de dinero, conviene saber que lo mejor es tener varias fuentes de ingresos. Entonces, pues sí, es muy interesante vivir de escribir y sobre todo hacerlo de diferentes formas, no meter todos los huevos en una misma canasta, porque, por ejemplo, de Amazon KDP, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me parece que el principal riesgo que tiene es que te pueden cerrar la cuenta. Es que Amazon tiene casi el monopolio y puede o cambiar los términos y condiciones en cualquier momento o incluso cerrarte la cuenta por que alguien registre el nombre de un libro que tú ya has publicado. Entonces, pues hay que tener cuidado ahí. Curioso, es interesantísimo lo que nos cuentas. Sí, efectivamente, una fórmula es sobre todo pues trabajar con distintos métodos, pero lo que sí es cierto es que ya no podemos decir efectivamente que de vivir no se escribe. Eso que nos decían nuestros padres, búscate un trabajo serio que de vivir no se escribe. Bueno, Daniel, en este libro hablas de ingresos pasivos. Yo soy una enamorada de los ingresos pasivos. De hecho, tú ya has mencionado incipientemente el tema hablando de precisamente de eso de la diversificación de ingresos, que es lo que estabas planteando cuando estábamos hablando de escribir. La primera vez que o la última vez, mejor dicho, que yo he mencionado ingresos pasivos a alguien, su respuesta fue, no se pueden dar un duro por 5 pesetas, ¿no? Esa típica frase que solemos decir cuando algo no nos lo creemos. Claro, a ver, en España siempre se ha llamado las rentas, ¿no? Esto de ingresos pasivos es como un término nuevo, pero es lo mismo que lo que siempre se dijo de vivir de las rentas. La cuestión es que la tecnología nos permite una construcción de activos que generen pasivos con unos costes que nunca antes habían sido tan bajos. Es decir, un ebook, pues eso, necesitas, pues sí, un ordenador, una conexión a internet y tiempo. No necesitas nada más. En este libro que mencionamos, yo separo aquellos ingresos pasivos que puedes generar sin dinero y aquellos que necesitas dinero para, para hacerlos. ¿Y por qué hago este libro? En primer lugar, si hay mucho desconocimiento respecto a qué son los ingresos pasivos. Vale la pena, pues igual es empezar por definirlos. Un ingreso pasivo es aquel que
te surge, te viene, recibes por un trabajo que has hecho en el pasado o por un activo que has comprado en el pasado. Es decir, es lo mismo que cobrar una renta. Por lo tanto, no es algo mágico ni automático. Es algo que requiere que inviertas o trabajo o dinero. La cuestión es esa. Ahora hay una gran oportunidad para aquellos que vivimos en la parte privilegiada del mundo con esos básicos que digo, el ordenador, el internet y algo de tiempo libre, para, sin dinero, poder crear activos. Y en ese sentido es lo que menciono, pues la autopublicación y con eso que también enseñas de crear una escalera de valor, para eso de no depender pues solo de pues los ebooks que Amazon te venda, porque eso me parece muy peligroso. Siempre depender de un solo ingreso me parece peligroso. Entonces, la publicación de libros me parece muy interesante porque te genera ingresos pasivos, pero en realidad, cuando son libros de no ficción, nuestro mayor beneficio no tiene por qué ser ese ingreso pasivo. Puede ser otro ingreso pasivo de un ticket más alto y puede ser, sobre todo, yo creo que son las relaciones que consigues a través del alcance que te dan tus libros, de aprovechar el número de clientes que tiene Amazon y que tienen otras librerías electrónicas. Eso es lo que me parece más interesante. Y claro que se pueden generar ingresos pasivos. No es algo súper fácil porque siempre tienes que hacerlo mejor que el resto. En plan, si quieres hacerlo a través de libros, pues debes saber que cuantas menores barreras de entrada haya para el nicho en el que estés compitiendo, pues más fácil será que acaben contigo. En plan, si hay dificultades, alégrate porque entonces vas a poder construir un activo más sólido. Y sobre todo yo siempre marco el enfoque de, pues eso, tener como un imán de prospectos, algún regalo, algo para sacar al tráfico de Amazon y no depender de este gigante, porque puede parecer tentador hacerlo, dedicarse en todo libros, pero es que un día te despiertas y te dicen que cerraron la cuenta o te dicen, ah, pues ahora, como ya hicieron en 2020 con los afiliados, ahora cambiamos el porcentaje de beneficios y ahora te vamos a dar la mitad. Y pueden hacerlo. Y si tú no tienes tu negocio afuera, pues sigue siendo una relación de dependencia. Creo que es muy importante lo de la diversidad porque además te da libertad, porque también hice este libro porque también hay mucha mala información respecto a lo que es la libertad financiera. Se entiende muy mal qué son los ingresos pasivos y también se entiende mal qué es la libertad financiera. Respecto a ingresos pasivos, por ejemplo, me ha pasado de ver libros, artículos, vídeos que ponen cosas como hazte freelance, vete a la página de freelance, como si eso fuese un ingreso pasivo, es absurdo. Pero hay gente que no entiende que el ingreso pasivo pues tiene eso de que requiera un mantenimiento mínimo. Se puede hablar también de ingresos semipasivos si hablas de optimizarlo. Y luego respecto a la libertad financiera, también hay mucho desconocimiento y muchos mitos, porque a mí me sucede que veo a gente que está obsesionada con el dinero, que ve el dinero como una finalidad en vez de un medio. Esa persona nunca va a ser libre financieramente. En plan, da igual lo que ingrese, da igual que tenga unos ingresos muy altos, porque está siendo esclavizada por el dinero y al final está perdiendo el enfoque de que pues, tu activo más valioso eres tú mismo y tus relaciones. El dinero es un medio, una herramienta, pero no más que eso. El dinero es una consecuencia, quizá, ¿no? Sí, pero también me gusta mucho como criticar lo que veo que se está diciendo mal. En plan, en cuanto al dinero, por ejemplo, hay que tener en cuenta las circunstancias externas. Muchas veces en el contenido que se crea te dicen como este método hazlo y si tienes estos hábitos vas a ser rico como consecuencia de. A ver, sí tenemos que ser responsables de nosotros mismos, pero no podemos obviar que existen circunstancias externas. Es decir, tú puedes hacer todo bien y no ganar dinero porque pues vivas en un país donde no hay dinero, un entorno donde no lo hay. Quiero decir, las circunstancias importan muchísimo, muchísimo. Y tú puedes ser libre sin dinero, además. En plan, no es lo que hay que tener el foco. O sea, yo conozco a gente que sabe cultivar sus alimentos, que sabe encontrar trabajo en cualquier espacio y es mucho más libre que otros que tienen altos ingresos, que otros que, consecuencia de su trabajo, generan dinero. En plan,
Por eso creo que se entiende muy mal lo de la libertad financiera y la libertad en sí, porque la libertad no es algo que se pueda poseer, es algo que se ejerce, es una relación. Entonces, no es que se pueda considerar estática. No sé si me explico. Uy, sí, no, esto me encanta, este tema. Profundiza, profundiza. El tema de la libertad. ¿Cómo la Claro, ves pues tú? es una relación, un comportamiento. En plan, tú puedes, pero y en esto el punto es que tú lo puedes ser ya. No necesitas un periodo. En plan, por ejemplo, a mí cosas que me han volado la cabeza y te puedo mencionar libros, un libro que puede encontrar cualquiera en ebook en versión gratuita, que es de aquí, yo soy del norte, de la península ibérica, se llama Bienaventurada sea la maleza, porque ella nos salvará la cabeza. Y es un Oh, libro que te explica un montón de plantas que crecen de forma silvestre, que son lo que llamamos maleza, pero que en realidad son comestibles. Por ejemplo, el bledo, que se dice esto de me importa un me bledo, importa pues un el bledo bledo. es de la familia de las espinacas. Claro, pues tú puedes, el bledo es muy parecido a la espinaca, es una cuestión como de mercadotecnia. En plan, tú puedes agarrar bledos, cogerlos silvestres y alimentarte súper bien. Quiero decir, hay un montón de comida, porque al final, ¿qué Bueno, necesitamos? Comida y alojamiento. las Pues en ortigas, realidad, las ortigas que crecen en las ciudades incluso, se hace una tortilla de ortigas más rica que todo. claro, claro. Hay mucha gente eso que está obsesionada por el dinero, haciendo trabajo que no le gusta para conseguir una comida que no es ni comida, que es chatarra, que los va a volver más esclavos, más estúpidos, más débiles y están en círculos viciosos terribles. Entonces, el libro trato como de desmitificar algunas cuestiones. En plan, tú puedes ser libre ahora, sobre todo me parece muy importante lo de las condiciones externas, en plan, en la parte privilegiada del mundo que estamos, cualquiera puede decidir ahora mismo ser libre y vivir, tener alojamiento, comida, libertad de movimiento, ya, sin necesidad de hacer un trabajo que odia, porque todo se puede conseguir. Y sí, está genial, pues sí, tener los ingresos pasivos que te permitan pues un estilo de vida más cómodo, pero hay que tener cuidado de no perderse en un ansia desmedida, porque eso a veces sucede, ¿no? Personas que, eso, buscando el dinero, se olvidan de todo lo demás y no, al final no consiguen ni dinero ni nada y acaban muy mal. Entonces también me gusta, pues, avisar respecto a eso. Yo hace no sé, hace mucho tiempo, pues se pusieron de moda, bueno, siguen estando de moda porque son fuertes, estas aplicaciones que eran de apuestas, ¿no? Y yo quería saber si era posible ganar de forma reiterada en ese tipo de aplicaciones. Y entonces hice una pequeña inversión, lo que mi bolsillo en ese momento me permitió. Y descubrí una cosa, descubrí que el largoplacismo no es posible en esas aplicaciones, porque tú metes un dinero y como puedes perderlo todo y ganar, solo ganas a lo mejor un porcentaje, o sea, siempre ganas menos de lo que pierdes. Al final el resultado es que la reiteración hace que lo pierdas todo. Mi conclusión fue que el juego nunca, nunca puede ser beneficioso a largo plazo, no se puede generar un beneficio reiterado a largo plazo, no sería eso que llamamos ingreso pasivo, ¿no? El ingreso pasivo es dentro del mundo de las inversiones, que también hablas en tu libro, es básicamente retener un capital para que ese propio capital te genere una renta. Tú hablas de criptomonedas en el libro, te genere una renta, pero tu capital nunca disminuya, ¿no? Sino que nunca se sacrifica, sino que es la renta lo que podemos incluso sacrificar o incluso reinvertir, generando también más intereses de los intereses. Sí, sí, claro, lo del juego me recuerda pues al trading que le llaman, ¿no? A la especulación en mercados financieros, pues es la misma lógica. Y pues sí, la estadística y la historia nos dicen que la mayor
parte de los casos, más del 90%, vas a perder dinero. Por ejemplo, eso, pues en las criptomonedas te ofrecen opciones que están aportando valor porque estás aportando liquidez. Al final, eso, tú cuando... El libro eso tiene dos partes. La primera es sin dinero. Esta que estás haciendo mención es la parte con dinero, a generar ingresos pasivos con dinero. Ahí el mecanismo realmente siempre es que tú prestas tu dinero mediante diferentes mecanismos para que otros generen valor y así te lleves una parte. Porque al final, si la lógica es que tú no vas a ganar dinero sin generar valor, tú no vas a ganar dinero sin impactar positivamente en la vida de otros. Creo que ahí también está el error, sin pensar que especulando, sean juegos, monedas, vas a poder vivir de eso. Eso me parece, pues sí, es absurdo. Porque, en plan, aunque lo puedas, sí, quizá, como tú dices, en el corto plazo, pero en el largo no, porque no es nada que esté ayudando a nadie, es una estafa, en plan prácticamente es una estafa, porque no, eso no generas nada positivo, entonces eso no puede tener sentido. Es que, claro, no nos enseñan qué es el dinero, ni cómo se gana el dinero. En plan, justo ahora, hoy vi una noticia de que decían que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pues estaba como que decía que a 50 influencers por consejos financieros que iban a ir a por ellos y no sé qué. A ver, esto no es un consejo financiero. Mi libro igual tiene una descarga de responsabilidad. No soy asesor financiero, pero sí soy financiero. En plan, o sea, es como que por ese lado no me la pueden colar, por decirlo así. O sea, sí tengo estudios universitarios de posgrado en finanzas, sí entiendo lo que es la matemática financiera. En plan, al final creo que eso es lo básico. Tengo otros libros también como más de historia del dinero. Tengo uno que se llama... Ahora escribo como Roberto de los Bosques, pero antes escribía como Antonio Robin Hood, entre otros seudónimos. Y como Antonio Robin Hood, tengo uno justo sobre invertir en criptomonedas, que hablo de cómo se crea el dinero, porque en plan tienes que entender qué es el dinero, en primer lugar, que es algo que no se suele explicar. Y eso, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que se supone que vela por nuestro conocimiento, que anda a decir, oye, cuidado con esta gente, realmente no es una institución de las que nos podamos fiar. En plan, es una institución que ha avalado productos financieros que han resultado terribles, como las preferentes, Bankia. Preferentes. Entonces, no nos queda otra que educarnos por nuestra cuenta. Sí, Claro, sí, yo sí. este libro, en plan, no considero que mi autoridad para escribirlo sea por lo que he estudiado, pero sí he estudiado y he experimentado para cada libro que he publicado. Y me parece que eso es importante mencionarlo. En plan, el dinero tiene un valor relativo. Es siempre una herramienta. Y es una herramienta que eso que hay gente que puede fabricar de la nada, prácticamente de la nada. Entonces, su valor no es tan alto. Es como, por ejemplo, si me lo comparas con el tiempo, para alguien que sea un profesional, en plan, el dinero es una commodity. Tus 50, 100 euros, 1000 euros son iguales que los 50, 100, 1000 euros de otra persona. En cambio, mi tiempo no es igual que el de nadie más. Entonces, mi tiempo siempre va a valer más que cualquier cantidad de dinero. En plan, ¿sabes? Me parece que hay un peligro en poner el dinero por encima de todo, porque así es como algunos gobiernos, bancos centrales dominan el mundo, imprimiendo, creando dinero. Ahora con las criptomonedas cualquiera puede crear dinero, por lo tanto, por eso hay tanta inflación, porque hay masa monetaria brutal. Entonces, pues eso, sobre todo me gustaría decir, no pierdas tu tiempo, tu vida, no sacrifiques tu vida por dinero, porque alguien crea dinero prácticamente de la nada. Entonces, hay que tener unas prioridades que vayan más allá y entender, pues es un poco como vino el patrón oro, lo que es el trueque, que otros mecanismos hay como dinero, en plan que son los instrumentos financieros, que puedes hacer para no depender de un único ingreso, de un único jefe en una única moneda, porque eso y la esclavitud se parecen mucho. Sí, además, si te fijas, las grandes instituciones están empezando, ahora que has dicho lo de la CNMV, están empezando a revolverse en contra de los actos liberales de la población. Y me explico, por ejemplo, las farmacéuticas les molesta muchísimo que se hable de salud cuando realmente muchos, como tú has dicho, influencers y muchos escritores están sacando a la luz conocimientos que realmente dan soluciones reales
a cuestiones, pues sobre todo relacionadas con las enfermedades crónicas, como es, por ejemplo, cambios nutricionales saludables, ¿no? O también hablamos de las terapias alternativas que ahora están tan manipuladas por estos medios de comunicación que quieren desprestigiarlas para que no sigamos ese camino, no de verdad, sino alternativo, porque en el fondo sí que es verdad que es alternativo porque existe una alternativa a la vida de antes. Hablamos de finanzas, pero también hablamos de conocimientos en general, ¿no? Como tú has dicho, de cómo ser más libre a base de ampliar a base de ampliar nuestra esfera de conocimiento. Claro, eso hace mucho daño a lo que son las instituciones de toda la vida. Y supongo que esas normas que vemos, esos cambios, esos vamos a ir a por los influencers, todas esas cosas, no sean más que coletazos de las viejas ballenas que dominaban el mar. Sí, sí, son temas que la verdad sí he estudiado bastante, estos temas. Mi formación inicial es en sociología, en Salamanca estudié y he hecho estancias en Estados Unidos, hice un posgrado en política en México, también estuve en la Universidad de Buenos Aires y luego finalmente en mi ciudad, en Vigo, fue donde hice el otro posgrado en finanzas. Entonces siempre he estado estudiando pues cómo son las relaciones sociales, cómo es el poder y al final pues sí, en plan, la universidad es prácticamente una estafa piramidal porque ¿tú de qué puedes salir si no es de profesor de universidad? Porque solo te enseñan a ser profesor. Entonces, no tiene ningún sentido. Y para nosotros, que nos dedicamos a la educación, a la formación de otros escritores, es que hasta es una cuestión de cómo se podría llamar como competencia desleal. En plan, nos están sustrayendo de nuestros beneficios dinero para financiar un sistema educativo que en los niveles básicos te obliga, te enseña a esclavizarte, a ser un trabajador autómata y que en los niveles superiores hace que en sociología llamamos cierres sociales, por un sociólogo que se llama Parkin, que es que cada profesión genera una jerga propia para diferenciarse y hace unas barreras de entrada, que son los títulos, la titulitis. Y ahora está pasando mucho esto de, pues sí, que quieren, que ven que se están quedando sin su coto privado y ponen las uñas largas, ¿no? Pero tienen las de perder, yo creo. A ver, tienen el poder pues, militar y nos van a imponer pagar impuestos para seguir financiando sus universidades y demás, pero es que hay mucha evidencia de que son una estafa, en plan, pero una estafa a niveles grandes, en plan, yo me he tirado como 9 años en universidades de varios países y, y es que es una locura, por ejemplo, la cantidad de gente que copia, en plan, los médicos de hoy en día, muchos han pasado por universidades donde han copiado todos. Por ejemplo, yo donde estudié en Salamanca, que es una de las principales universidades de España, los profesores ponían todos los años los mismos exámenes. Entonces, los de un año se los pasaban a los del siguiente. Y Claro, entonces los alumnos saben que examen va a aparecer. Es absurdo. Y también de Santiago de Compostela, que es la otra universidad que tengo cerca, también estudiantes de medicina que tenían los exámenes de los profesores. Entonces, esta farsa es la que nos hace hoy un sistema injusto. En plan, el sistema educativo, y esto ya lo decía Pierre Bourdieu, que es un sociólogo francés del siglo XX, sirve para legitimar la desigualdad, para que quienes están abajo en la estructura social piensen, es que no estudié, no me esforcé suficiente, y este gana mucho porque estudió, es muy inteligente. Es mentira. En es mentira. realidad, tú seguramente estés abajo porque tus padres están abajo, porque tu entorno, y el que está arriba por su entorno. Por eso digo que el entorno es muy importante y cuando se habla de dinero vale la pena mencionarlo. En plan, si tú has nacido en un entorno más difícil, vas a tener más dificultad para ganar dinero. Es así. Si has nacido en un entorno más privilegiado, vas a tener menos dificultades. Esto es así, es un hecho. Ahora bien, ¿qué indica esto? Pues que hay un mundo injusto.
Entonces, pues estos libros, este contenido que te vende una fórmula mágica, como si solo dependiese de ti, pues está obviando las injusticias. Y me parece que como artistas tenemos la necesidad de señalarlas, porque si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer. En plan, si yo no yo lo que digo, lo digo porque no he visto a nadie más que lo esté diciendo. Entonces, o lo digo yo, o seguimos pensándonos que es justo dedicarle más dinero a eso, a una supuesta educación, que en realidad no es educación. Y con el sistema sanitario se puede decir lo mismo, ¿eh? Hay un libro muy cortito, casi un artículo, que se llama Némesis Médica, ya de los años 70, de un señor, un genio que se llama Iván Illich. La hipótesis que demuestra este señor es que cuando el sistema hospitalario se impone en un estado, en una población, hace análisis históricos, menos gente está sana que antes. En plan, los sistemas hospitalarios y sanitarios crean más enfermos que los que evitan. Y hay una evidencia brutal de la cantidad de enfermedades nuevas que generan, lo mismo con la educación, lo mismo con el sistema de transportes, es lo que viene siendo el mito del desarrollo, el mito del progreso, el mito que eso lo he trabajado mucho, yo tengo mi tesis de maestría está enfocado en eso y son temas que nadie dice, que parece, yo ya no veo los medios de comunicación masivos, la tele, pero el discurso es ese, los expertos, ¿no? Aquí en España es que es de risa, en plan eso, con la pandemia, eso se inventaron un panel de expertos que luego reconocieron que se lo habían inventado y no pasa nada, es como súper absurdo esto, pero así es el circo, claro. Y luego eso, si algún chaval quiere recomendar algo que hizo en internet para ganar dinero, a él lo quieren meter en la cárcel. No es justo. En plan, yo entiendo que no está bien estafar, que no está bien eso, estafar, eso ya lo sabemos, no está bien que ofrezcas algo que es falso, pero la, el totalitarismo que vivimos, en plan, la censura que vivimos, no me parece justa, claro. Y por eso tenemos que escribir libros, porque Hablando, es una forma de evitarla o de escapar. Hablando del sistema sanitario, me has recordado un viejo chiste, ¿no? Cuando, no sé si te acordarás de la estafa de Madoff, ¿no? Esa estafa piramidal de inversión a lo grande que montó Madoff como si fuera una empresa de inversión y luego en realidad solo era un sistema piramidal. Entonces cayó, con la crisis del 2008, no sé si antes o después, cayó Madoff y además se vieron implicados muchos inversores grandes, entre ellos las Koplovich estaban metidas en el sistema de Madoff. Y había un viejo chiste donde le preguntaban a Madoff que cómo había creado ese sistema y decía el chiste, lo he copiado de la Seguridad Social de España. Sí, no conocía el chiste, pero sí, es un hecho, en plan. Claro, eso, vivimos situaciones muy injustas. A mí a veces eso me pasa escritores que no saben sobre qué escribir y siempre le digo eso, en plan, busca injusticias que existen, trata de como librar tu batalla, porque al final eso va más allá de las regalías que ganes y de todo, es un propósito, ¿no? Me parece muy interesante eso para los escritores que nos escuchen o que nos vean, eso, como pues si tú sabes que hay algo que no va bien, si tú sabes que el sentido común está equivocado, si tú tienes algo que puedas aportar en ese sentido y sobre todo que muchas veces vas a ir a contracorriente, en plan, tienes que asumir eso, porque si dices lo mismo que todo el mundo no tiene ningún interés, pero a mucha gente le da miedo decir algo que pueda ser polémico, pero no, yo animo a que usen los libros como un medio para lograr un propósito superior. Y cuando hablamos de no ficción, pues estamos hablando de debates que al final son políticos en tanto en cuanto estamos hablando de la distribución del poder, estamos hablando de la definición de los conceptos, estamos hablando de la mente, de entrar en la mente de quien te lea. Y eso es muy poderoso porque la comunicación eso antes, eso estaba en una élite. Es que vivimos un momento histórico súper interesante para esto de crear contenido, porque hay unos costes muy bajos y podemos tener un alcance muy grande. Si sabemos hacerlo bien, es que es eso, ya se ha visto, niños con más repercusión que cadenas de televisión millonarias. Entonces,
hay que aprovechar eso. Y está por un lado eso de libros y tal, y lo de las redes sociales, en plan, TikTok ha cambiado todo, es algo muy reciente, algo que puede volver a cambiar, pero eso, a día de hoy, las redes sociales están mostrando tu contenido a personas que no son tú. Y no solo YouTube mediante el buscador, también TikTok, también Pinterest, también Kawaii, también Instagram. Y eso te permite que eso, con solo tener un ordenador, una conexión a internet y algo de tiempo, puedas llevar tu mensaje a mucha gente. Y si tu mensaje es de verdad lo que yo llamo revolucionario, es de verdad que te genera una epifanía, que digas, es verdad, ¿cómo no me di cuenta de esto? Pues es muy fácil que enganche, es muy fácil que puedas llegar lejos porque de verdad estarás haciendo eso que digo, de impactar y generar un beneficio en tu público. Me encanta eso que dices de buscar una misión, porque, bueno, yo a mis alumnos le hablo de destino literario, ¿no? De crear un destino literario muy relacionado con dos preguntas básicas, que es quién soy y para quién escribo, ¿no? Porque actualmente existen negocios de publicación, pero más enfocados en las regalías de Amazon, ¿no? Y por lo general, entonces se hacen muchas publicaciones de libros que son calcos de otros, aunque estén escritos de una manera diferente, tienen siempre las mismas ideas, los mismos extractos, y uno tiene que trascender eso que se multiplica como setas, ¿no? Y empezar a crear cosas nuevas, una nueva mente, ¿no? Como tú bien dices, el conocimiento es libertad, es la defensa que tenemos contra todas esas grandes instituciones que quieren controlarlo todo. Pero con el conocimiento, desde luego, no se puede. Bueno, yo creo que sí se puede hacer mucho, ¿eh? Mucho. A ver, No, quiero obviamente eso decir que no sí. se puede, que no pueden con nosotros, me refiero. Ah, ok, exacto. Sí, a ver, eso, hay una corriente que se llama el realismo, que viene de esto de Hobbes, del lobo es un lobo para el otro Lo, hombre, de ver todo como que realmente es la corriente teórica que ha impulsado las políticas internacionales de Estados Unidos y los principales países del mundo. En plan, los políticos saben que el mundo al final, en plan, no solo importa el conocimiento, en plan, en último término, estamos sometidos por la violencia. En plan, en último término, el derecho es la consolidación de una relación impuesta mediante la violencia. Entonces, el conocimiento te puede ayudar mucho, pero sí que es eso, si te están cayendo bombas, ahí ahí es lo complicado, si te meten es, preso, pero bueno, si tú puedes estar libre de mente, yo por eso creo, si tú duermes tranquilo, ahí eso nadie te lo puede quitar, por eso si tú estás siguiendo a tu propósito y estás a gusto con lo que haces, eso es lo que nadie te puede quitar. sí, yo me acuerdo, ahora que has mencionado a Hobbes, yo soy politóloga, o sea que somos casi del mismo sector. Me acuerdo de mi profesor de teoría del Estado cuando nos explicó las teorías contractualistas, la diferencia que había entre Rousseau y Hobbes, ¿no? Y decía, bueno, mientras Rousseau dice que el Estado es la consecuencia de un contrato social para una mejor organización, Hobbes, que decía el hombre lobo del hombre, como bien has mencionado, lo que teoriza es que es un contrato, sí, pero para, como bien has dicho, centralizar la violencia, porque si no, si viviéramos cada uno con nuestra violencia individual, pues a que nos mataríamos entre todos. Entonces el Estado viene a resolver esa violencia concentrándola en sí mismo y es el único que puede ejercer la violencia. Pero en realidad, tal y como está la sociedad de hoy en día, no es el Estado el que concentra la violencia, quizás sean las grandes, eh, pues podríamos, no sé si son empresas o son grandes grupos empresariales que están por encima de los estados, que toman decisiones. Ese es un debate también clásico, sí, de la ciencia política. En plan, por un lado, tanto Rousseau como
Hobbes parten de un mito, que es el mito del estado de naturaleza. En plan, eso no hay una evidencia histórica de que hubiese un caos anterior a un contrato o anterior a un estado totalitario. En plan, los dos parten de un supuesto que no es empírico. Y luego sobre el tema de las corporaciones, ese también es un debate que se dio sobre todo, hay un libro que se llama así Las élites, si no me equivoco, es un libro de los años 70. No me acuerdo ahora el teórico, pero es un libro, no, de los años de antes, de los 50, 60. Es un libro que leyó Fidel con el Che en la sierra y que cuenta esto que se dice mucho, eso, que hay una élite que es la que manda, que justo hace poco estuve leyendo un libro con eso. A ver, luego la crítica, hay otro politólogo que es Robert Dahl, que hace un libro que se llama Poliarquía. Y es una crítica a este concepto de la élite. Y él lo que dice es, mira, yo he estudiado este pueblo, un pueblo de Estados Unidos, y aquí los que toman las decisiones son estos. En plan, y sabes, es como si bajas de formalidad el estudio, vas a ver que hay muchas decisiones, hay muchas relaciones de poder que no son las élites quienes las llevan a cabo. Como por ejemplo en el feudalismo había un señor, un rey, pero luego el alcance en las ciudades que estaban alejadas de él era muy escaso. Entonces, hay que tener en cuenta que no es como todo maniqueo, no es como blanco o negro. O sea, yo no creo que haya una única élite capaz de controlar el mundo. No lo creo, porque sé que hay evidencia de relaciones de poder en las que no influye ninguna élite, que Es es que yo también como creo, el pensamiento marxista de que estamos sometidos. yo creo que tampoco se podría, o sea, ¿Cómo? no sería posible dominar el mundo, porque al final tú puedes dominar a una pequeña tribu salvaje que vive en el centro del Amazonas, ¿lo podrías dominar? Pues no, no podrías ejercer ninguna influencia sobre pequeños grupos que viven su vida al margen de las sociedades o incluso individuos que dentro de un país, por más dictatorial que haya, sean capaces de ser felices. Exacto, sí, sí, no hay, hay como un reduccionismo muchas veces que se podría llamar como sociologismo en pensar eso, que unos pocos pueden dominar todo, que también lo hacen los marxistas diciendo que hay una clase dominante, que el resto está todo el mundo alienado, pensando con esa ideología de la clase dominante, como que somos todos tontos excepto ellos. Y eso también es un debate clásico en la academia y hay un antropólogo, James Scott, si no me equivoco, tiene un libro que se llama Hidden Transcripts, Discursos Ocultos, donde habla de la resistencia, donde habla que igual, por ejemplo, eso, aparentemente, pues podemos no estar en contra del orden establecido, pero eso es porque tácticamente nos conviene comportarnos así, pero en cuanto hay la posibilidad, se da el cambio revolucionario y siempre se ha dado. Entonces sí, y hay un montón de eso, de evidencia, de casos, en plan, me viene también a la mente, por ejemplo, Enric Durán, no sé si lo conozcas. Sí, Por ejemplo, eso, Enric Durán es alguien que forma parte de la resistencia, es contemporáneo, se ha opuesto al sistema financiero actual y sigue vivo, por lo menos que se sepa o se supone, en plan, está clandestino, está perseguido, pero ahí está. Y como él, hay muchísimos casos. En plan, hay muchísima gente que eso, que logra resistir y casos de poblaciones, en plan, si hay muchas formas de ser libre. Si, y eso, el conocimiento te ayuda y al final la acción. Y se puede, en plan, eso. Hay muchísima evidencia y no necesitas años para conseguirlo. Lo puedes hacer hoy. Es una cuestión más de mentalidad que de otra cosa. ajá. Volviendo a tu libro de los ingresos pasivos, la Biblia de los ingresos pasivos, diferenciabas, como bien dices, en dos grupos, ¿no? Los que no necesitan dinero pero necesitan tiempo y los que sí necesitan dinero. Dentro de los que no necesitan dinero hemos hablado de libros, pero tú en el libro, en tu libro hablas de otros medios, de otras fórmulas. Sí, a ver, la oportunidad de ahora, que es lo que también mencioné ahora, es la creación de contenido desde mi punto de vista, porque sí es pasivo, 100% pasivo. Y es eso, hay unas muy bajas barreras de entrada
y hay una posibilidad de un alcance que no había antes. La diferenciación viene por la constancia. En plan, eso, la gente, pues sí, si quiere eso, quiere la fórmula mágica, quiere especular, quiere que hacer un vídeo y volverse rico, y eso a mí me alegra, porque es como, pues si tú no eres capaz de hacer nada más, si yo soy capaz, voy a destacar en el largo plazo. Entonces, sí, yo animo a quienes quieran generarse ingresos pasivos a que utilicen la creación de contenido. Y esto, a ver, por ejemplo, lo puedes ligar a... Hay varias formas de monetizar ese contenido. Puedes hacer, por ejemplo, afiliación, puedes hacer anuncios, puedes vender el contenido, puedes hacer muchas cosas, incluso esto de crear una lista de suscripción y luego avisándole a los que se suscriban de que vas a ofrecer ese contenido a otros, pues puedes vender la lista de suscripción. En plan, existen muchas formas. A mí me parece que la más sencilla es crear contenido de forma masiva, utilizando el mismo contenido para todo. Por ejemplo, haces un libro, pues de ese libro sacas vídeos y esos mismos vídeos los publicas en todos y sacas artículos y lo publicas en un blog, de modo que tienes como una matriz, un contenido matriz y de ese contenido sacas para muchas plataformas. Es como más rentable puede ser, y luego tratar de tener varias vías de monetización, por esto no depender de un solo ingreso. Es decir, tener contenido de pago, tener afiliación, tener anuncios probablemente, y esas creo que son las formas más interesantes hoy en día, que todo puede cambiar, pero pensándolo que sea de verdad pasivo, que sea de verdad que lo hagas una vez y no tengas que volver a tocarlo y te genere dinero. Claro. Y decías además, es curioso que muchos, yo me acuerdo en mi época que siempre hablábamos de la carrera que tenía más salidas, ¿no? Era la época, yo siempre digo que mi generación ha sido timada por esto que hablábamos de la universidad, ¿no? Que en ese momento nuestros padres podían pagarle la universidad a sus hijos, que antes no se podía hacer. Entonces, mi generación es la generación de los universitarios. Y además, pues podíamos elegir entre esas carreras. Yo me acuerdo de mis padres, de la generación de mis padres, que el valor estaba en ser abogado médico, ¿no? En la nuestra era ingeniero y así. Y los chicos de ahora hablan de influencer, hablan de otras cuestiones y a mí me fascina, ¿no? Me fascina esos cambios de visión generacionales que gracias, la verdad que gracias a Internet, pues ha permitido que los niños de hoy tengan otros horizontes completamente diferentes, alternativos e incluso rentables, como tú bien has dicho, ¿no? Niños que ahora son millonarios y que los universitarios de los años 70 y 80 vemos con cierta, eh, en mi caso, admiración. No sé cómo lo verán otros, ¿no? En mi caso, admiración. Sí, habría que ver qué porcentaje, habría que ver exactamente, porque, a ver, yo pienso, una parte de esos que dicen que quieren ser influencers, probablemente lo que quieran es dinero rápido sin trabajar, lo vean así, lo vean como, qué fácil, solo se graban y ya está. Yo estoy seguro de que hay un porcentaje importante de esos que lo ve así. Y luego, eso, me gustaría también saber qué porcentaje realmente es eso de la juventud, porque en España lo que sí sabemos por encuestas que se hacen en colegios, y justo donde estás tú en Andalucía, tengo entendido que es el dato más alto, como el 60 o el 70% quieren ser funcionarios. En plan, España es un Oh, país donde la mayoría de la juventud quiere ser funcionaria. Y yo creo que eso todavía está, muchos más quieren ser funcionarios que ser influencers. Y es más sostenible que quisiesen ser influencers que quisiesen ser funcionarios. En plan, entonces, sí, me parece interesante que haya este cambio, pero habría que ver datos exactos, a ver cuánto es, porque yo creo que si todavía eso tenemos un país de funcionarios, en plan, el emprendimiento en España es muy difícil y cada vez incluso parece más, en plan, eso, lo que hablábamos de la seguridad social, en plan, no lo ponen nada fácil. Entonces,
mucha gente quiere ser funcionaria, pero no es sostenible que todo el mundo sea funcionario. Entonces ahí tenemos un problema. Por eso me parecen interesantes los libros de educación financiera. Porque eso, por ejemplo, entender eso, no puede ser el 70% de la población funcionaria. En plan, no da el dinero para eso. Por mucho, España ya no crea dinero, el dinero lo maneja el Banco Central Europeo. Entonces, no hay modo de sostener, pues solo si, en plan, si quisiese endeudarse Europa a ese nivel para que se pudiese pagar eso, pero es una locura. Entonces, pues sí, mejor que fuesen influencers porque pueden ofrecer su contenido no solo en España. En plan, tenemos un idioma de los más hablados en el mundo. En plan, hemos visto que hay creadores de contenido en nuestra lengua que son de los más vistos del mundo. Entonces, yo he vivido varios años en América y me parece súper interesante eso, aprovechar esta oportunidad que nos da también para América, porque en España somos 46, 47 millones. En Estados Unidos, solo en Estados Unidos, de hispanos hay más de 60. México tiene más de 120 millones de habitantes. Por mencionar solo los dos principales países, que tenemos pues muchísimos más. Entonces, sí, ojalá más chavales quieran dedicarse a crear contenido. Pero, por ejemplo, para mí lo de influencers me parece lo básico. Es primero, dedícate de 1 a 3 años a hacer algo que luego puedas enseñar, que luego seas un experto en el tema. En plan, yo a alguien que quisiese eso, dedicarse a ser influencer, le diría eso. Primero, eso, 1 año a 3, haciendo algo que el resto quiera hacer, pero tenga miedo a hacer, algo cuanto más difícil, mejor. Y ahí, pues puedes ir documentando tu proceso, puedes hablar de la experiencia, pero si no, es que es absurdo. En plan, porque, hombre, puedes ir experimentando y documentando al mismo tiempo, que es lo que hacen muchos y está bien, pero sobre todo temo los que quieren eso, los que piensan que es algo súper fácil y que es solo grabarte como sea y no quieren eso, dedicarle un cierto tiempo a estudiar, a entender pues qué es el posicionamiento en buscadores, a entender incluso la narrativa, porque al final es contar historias. Creo que ahí hay un cierto problema, sí, pero bueno, ojalá estemos ayudando a estos temas. Hemos hablado de ingresos pasivos relacionados con el contenido, porque era lógico que tú y yo habláramos de eso porque estamos en ese sector. Hemos hablado de pasada sobre criptomonedas, inversión en bolsa, pero también dentro del emprendimiento hay otros ingresos pasivos que se conocen menos, ¿no? O que a lo mejor dan más miedo, como por ejemplo son las inversiones en el mundo inmobiliario, pero también dentro del mundo empresarial. Por ejemplo, hace poco, o hace tiempo, mejor dicho, pasó de moda una cosa que podía tener mucho potencial, que era el crowdfunding, ¿no? Incluso los sistemas de préstamos B2B, o sea, los préstamos, perdón, persona a persona, P2P, que se llamaban así, que además en España había dos plataformas que funcionaban muy bien, pero que yo creo que se las cargaron. Y no ha habido, ese mundo no ha crecido, pero era un mundo bastante interesante. Por ejemplo, también el tema de hacerse business angels, que ha habido plataformas que permiten ser business angels, es decir, invertir en startups, en negocios incipientes, de cara a luego ver rendimientos en esos negocios, ¿no? Es verdad que ahora mismo ese tipo de ingresos pasivos es un camino arduo y farragoso, sobre todo en España, seguramente por dificultades de legislación, por todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero también es posible, son vías que están ahí y que podrían dar salida y que incluso seguramente habrá gente que ha encontrado caminos reales que funcionan. Porque en la teoría son ingresos pasivos. Bueno, en el libro los menciono, pero la mayoría de los casos no los considero ingresos pasivos. Básicamente porque no te está generando una renta permanente. En plan, por ejemplo, en los mercados financieros hablamos de que hay dos tipos de inversión, en crecimiento o en dividendos. Todo lo que es
entrar en startups, en esto de business angels, todo eso, es growth, es crecimiento. Tú estás invirtiendo en que esa empresa va a crecer y entonces se va a revalorizar el precio de tu activo. Pero entonces tú solo ganas dinero si vendes el activo. Entonces ganas cuando haces algo. Eso no es un ingreso pasivo. Entonces, desde mi punto de vista, la que son verdaderos ingresos pasivos con dinero sería, en que el caso del mercado inmobiliario, solo si lo delegas todo, si tienes un agente inmobiliario o incluso hay con Airbnb algunos intermediarios que se encargan de la gestión, si consigues, pero no sería la mejor opción desde mi punto de vista, por la rentabilidad que te genera. En plan, puede ser interesante, pero si tú lo haces todo, no es ingreso pasivo. Eso de primera. Si tú compras una vivienda para luego venderla, no es ningún ingreso pasivo, sería como crecimiento. Si tú la compras para alquilarla, pero tienes que tratar con el inquilino, no es un ingreso pasivo. Si tú tienes que encargarte de cobrarlo, en plan, mínimo necesitas una gestoría para delegar con la parte administrativa. Necesitarías también eso, una persona como un agente inmobiliario, alguien que se encargue de tratar con los huéspedes. Pero es más sencillo y tiene mejor rendimiento desde mi punto de vista históricamente en la bolsa. Porque en la bolsa puedes hacer, y lo he comparado, en plan, puedes hacer la misma inversión, es decir, invertir en bienes inmuebles mediante empresas de real estate en Estados Unidos. Sobre todo yo he invertido en la bolsa española, pero sobre todo he invertido en la bolsa de Estados Unidos y es la que mejor conozco. Al final no es ni una bolsa, son muchas. Son varias bolsas y muchísimas tipos de empresas. Entre ellas hay muchas de real estate, algunas llevan más de 25 años repartiendo dividendos cada vez superiores, lo que se conocen como las dividend queen, las reinas del dividendo, y la rentabilidad, yo eso he comparado, tengo 150.000, 300.000 euros en acciones, ¿cuánto me generan? Lo tengo en un piso y prácticamente te genera lo mismo, pero en dividendos, en acciones de dividendos, sí es pasivo, sí es, y es mensual también, lo cobras mensual, pero jamás vas a tener que tratar con nadie. En plan, tú solo la compras y de verdad, no tienes que hacer nada más que comprar la acción. De verdad te va a llegar el dividendo mensual y eso, es que la cantidad que ganas es prácticamente la misma. Tiene sus riesgos como toda inversión, pero desde mi punto de vista incluso son menores. Porque si tienes una sola vivienda, tres, cinco, qué sé yo, pues eso, el barrio puede deteriorarse, puede haber cualquier cuestión que haga que tu inversión decaiga, que te quedes sin inquilinos o que baje el valor del inmueble o que te lo embarguen. En plan, puede haber un montón de riesgos que es muy difícil controlar. En cambio, si tú inviertes en 5 empresas de real estate que a su vez tienen un portafolio de inmuebles en diferentes estados, en diferentes países, inmuebles para alquiler de personas, inmuebles para alquiler de empresas, vacacional, en plan, desde mi punto de vista, históricamente, la fortaleza es mucho mayor. Lo que pasa es que yo creo que es una cuestión de conocimiento y de tradición, de que pues antes no teníamos tanta información sobre el exterior. Entonces, para una persona eso de España, los años 70, de cómo puede ser la generación de nuestros padres, pues lo que veían era eso, rentas, inmuebles, eran las opciones que estaban en su mente, en sus posibilidades. No sabían ni tenían la posibilidad de utilizar brokers muy económicos con los que tener acciones en Estados Unidos. Porque antes, pues eso, si era a través del banco, no te lo estoy diciendo porque el banco te cobra una cuota de Una mantenimiento, barbaridad. la mayoría de los bancos. Y las Entonces, comisiones de claro, custodia, eso no era viable. claro. Claro, exacto. En plan, de ese modo no es viable, pero tú hoy en día, desde Internet, puedes usar un broker como de Giro, por ejemplo, que no te cobra nada por tener las acciones. Entonces, pues sí, y los costes operativos son bajísimos. Entonces, ahí sí es viable, o bueno, si cobra algo, igual me equivoco ahora, pero si cobra algo es como 2 euros al año, creo que era 2 euros por mercado. En plan, si cobra algo es como ridículo, es como unas comisiones súper bajas. Yo no quiero decir la cifra y justo equivocarme, pero yo diría que de mantenimiento no cobran nada, te cobra algo que llaman como conexión de mercado, que es como con cada mercado en el que quieras operar. No me acuerdo si es una única vez o cada año. No lo quiero decir y decirlo mal, y puede cambiar en cualquier momento, siempre hay que ver los términos y condiciones, pero quiero decir, sí es posible utilizar brokers que no son como los de la banca comercial,
que te cobren muy bajas comisiones y que te permitan eso, tener un ingreso pasivo de verdad. Eso, y puedes acceder a los reportes de estas empresas que te menciono, gratis, también muy fácilmente. Hoy en día eso, tenemos el Internet y la tecnología que nos permite hacer cosas que antes no se podían hacer. Y algunas de ellas, como esta, pues si nos vamos a los números, pues te puede dar fácilmente un 5, un 8 de beneficio neto y conseguir, y con unos riesgos que, aunque sea una estimación de riesgo lo que se hace, nunca se puede predecir el futuro, pero esa estimación son riesgos mucho menores que comprarme un piso en mi ciudad. Entonces, esto está bien que la gente lo sepa, por eso lo comento en el libro. Igual lo de sistemas de préstamos, si tú, en plan, si tú ganas dinero mientras tengas el préstamo, pero una vez que no lo tengas, tienes que volver a entrar a la plataforma y hacer otro préstamo, en plan, tampoco lo considero pasivo 100%. Y al final, siempre es un préstamo. En plan, tú cuando compras una acción es como si estuviese prestando el dinero a esa empresa. Entonces, sí, el préstamo es el sistema, yo diría, universal por el que consigues dinero con tu dinero. Es todo famoso que haces que el dinero trabaje por ti. ¿Cómo lo consigues? ¿Cuál es el mecanismo de valor? Pues que otra persona lo ponga a trabajar y te pague una comisión. Eso creo que es la técnica universal. Ahora bien, tú tienes que ver cuál es tu perfil de riesgo. Realmente lo bueno de los préstamos entre pares es que puedes, como puedes asumir un riesgo más alto, puedes ganar un porcentaje más alto, pero yo no lo metería como ingreso pasivo, lo vería como una inversión de alto riesgo para una persona que lo que quiera es ganar dinero rápido, no para construirte un portafolio de ingresos pasivos. No creo que sea la mejor opción para eso, porque incluso eso, por ejemplo, si tú compras acciones de un banco, ese banco está prestando dinero. Entonces tú estás prestando dinero y recibiendo ingresos de eso, pero más fiables desde mi punto de vista y teniendo en cuenta la historia de rendimientos y la historia de que sobre todo en el tema de préstamos hay casos de impago. En plan, en un préstamo entre pares, asumes el riesgo de que no te devuelva nada. Pues es un riesgo súper alto. Claro. Hay plataformas que son como eso, como crowdfunding entre varias personas para reducir el riesgo. Pero pues eso, si se reduce el riesgo, también se reduce el beneficio y te implica demasiada actividad. A mí, eso, la bolsa, por ejemplo, sí me parece súper interesante porque hay estrategias muy sencillas como las compras medias, el que llama en inglés dólar cost average, que simplemente compras periódicamente, sin sentimientos, sin estar viendo las noticias ni comiéndote la cabeza ni nada, lo puedes automatizar todos los meses, cómprame X dinero de estas acciones y te olvidas. Y los rendimientos son muy interesantes. En plan, hecho, por ejemplo, el cálculo de eso, si lo que le destinamos a la seguridad social lo destinásemos a invertir en acciones de dividendos, a la edad de jubilación seríamos millonarios todos. Y cobraríamos más de lo que se cobra como pensión, como ingreso pasivo, sin descapitalizarnos. De modo que podríamos dar en herencia todo eso que hemos construido durante el tiempo. Sí, la verdad es que es lo que decíamos, conocimiento siempre es poder, ¿no? Y la verdad es que es la alternativa. Y es nuestro deber como escritores, pues darlo a conocer a otras personas para que también adquieran esos hábitos que les permitan mejorar sus vidas. Pues casi que por eso voy a brindar el café de hoy, porque el conocimiento es poder y porque los escritores estamos ahí aportando ese granito de arena al conocimiento universal. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer tomar un café contigo, Roberto de los Bosques, Daniel, que es tu nombre real. Roberto es tu seudónimo para este libro y para muchas otras alternativas, otros libros, otras alternativas que tienes muy enfocado en los escritores. Pues gracias a ti, Ana Isabel. Un placer. El placer es mío.